Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el día de hoy vamos a tratar en este podcast el asesinato de un político ecuatoriano, Fernando Villavicencio, que todos habrán visto los famosos vídeos, ¿no? Entrando en la emboscada que le hacen, vamos a llamarlo así, entrando al vehículo. Y bueno, vamos a intentar no centrarnos más en la parte técnica profesional que nos atañe, ¿no? La parte de protección de personas. Pero vamos a dar unos datos, ¿no? Que también tienen que ver con nuestro trabajo de análisis de riesgo. Esta persona impulsó su carrera profesional debido a tener una voz fuerte contra la corrupción, denuncias contra el presidente anterior, que ya sabemos quién es y en los temas que estaba metido. Y ahora también empezó como viendo, me imagino, que el auge de Bukele, pues él empezó también con una voz fuerte, dura contra el crimen organizado y amenazando como que, bueno, que había que crear unas cárceles de máxima seguridad, mano dura contra el narcotráfico, etcétera. Y bueno, si nosotros fuéramos sus jefes de seguridad, su personal de seguridad, veríamos que esto, sobre todo en las situaciones, en las latitudes donde se encuentra Ecuador, todas las amenazas previas que han habido, que han existido, tanto contra el candidato como contra el personal de seguridad, contra las familias del personal de seguridad, no solamente amenazaban al candidato, ni a los escoltas, sino a la familia de los escoltas también. Imaginemos ¿no? ese nivel de normación, ¿no? Que hay que implementar también cuando uno se dedica a protección de personas, que muchas veces lo dejamos en segundo o tercer lugar. Pero bueno, cuando uno recibe este tipo de amenazas, pues bueno, pues, y sobre todo en las latitudes donde se desarrolla, pues tiene que implementar unas medidas de seguridad por parte del equipo de protección. Y no desvelar, y no estar diciendo públicamente incluso asesoramientos que se le están haciendo al protegido. Todos hemos visto el famoso vídeo donde él sale indicando que, bueno, sus escoltas le han recomendado llevar chaleco antibalas y no lo lleva. Y encima lo dice públicamente como vanagloriándose en un baño de masas, ¿no? ¿Qué suele pasar en temas de seguridad de políticos? Bueno, que hay dos departamentos que chocan, como ya hemos dicho en nuestro vídeo de Me voy a escoltas, ¿no? Tenemos varios vídeos de temas de protección de personas en este canal. Bueno, pues que hay dos departamentos que chocan. Por una parte está el departamento de protocolo y por otra parte el departamento de, vamos a decirlo así, seguridad y protección, ¿no? Entonces, sobre todo en época de campaña electoral o pre-campaña electoral, más o menos creo que quedan 2 semanas para las elecciones en Ecuador, bueno, pues las medidas de seguridad normalmente siempre bajan. ¿Por qué? Porque el departamento de protocolo quiere dar y el propio candidato quiere dar una imagen de persona cercana, próxima al pueblo, una persona distinta, que no lleva protección, que está fuera como del establishment, vamos a llamarlo así, ¿no? Y intenta incluso dejarse ver con menos personal de seguridad, menos medidas de seguridad, e incluso si hay cámara cerca, pues varios vehículos se apartan previamente para que no sean grabados y para aparentar que viaja con poca seguridad. Bueno, pues este candidato se vanagloriaba públicamente de todo esto y encima alentaba a los narcos, que yo no digo que esté ni bien ni mal, a que fueran a por él, a que vayan a por él y que lo intentaran matar si pudieran, que no le tenían miedo y que la población es su propio chaleco antibalas, ¿no? Bueno, después de todo esto y este análisis de riesgo que debería haberse realizado por parte del equipo de seguridad, vamos ahora a la parte vamos a decirlo así, la emboscada. Bueno, todos hemos visto el vídeo, ¿no? Que sale el candidato de donde estaba dando una, un meeting político, ¿no? Y recordemos, no es un sitio puntual donde acaba de hacer una aparición pública que nadie esperaba. No, no, es un meeting que seguramente estaba anunciado, que seguramente tenía mucha publicidad y que albergaba un montón de afiliados, personas afines, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no era algo fuera de la rutina, sino que era incluso rutinario y publicitado. Por lo cual, en este tipo de eventos es donde más tenemos que aumentar nuestro nivel de seguridad y de protección. Sobre todo, evidentemente, asesorado por los escoltas y los dispositivos creados a tal efecto. Entonces, vemos cómo sale el candidato. Y si nos fijamos alrededor, hay una marabunta de personas que se ve perfectamente
que no están filtradas. Es decir, no hay un primer, segundo, tercer círculo o cuarto círculo. No, no. Se ve, incluso se ve el tráfico. O sea, ese vehículo estaba aparcado a pie de acera en la parte, vamos a decirlo así, la salida principal de donde, por lo visto, un pabellón, ¿no? Una cancha donde estaba haciendo este meeting. Y el vehículo estaba aparcado en la propia acera, donde gran cúmulo de personas alentaban a este candidato, incluso a distancia de poder tocarlo con la mano. Y si nos fijamos un poquito más en el vídeo, vemos que no hay ningún vehículo delante, es decir, que el vehículo podría salir perfectamente rápido, pero vemos que la densidad del tráfico en ese momento hubiera hecho imposible una huida en vehículo. Es decir, aunque el vehículo, imaginemos, hubiera sido blindado, se hubiera metido el candidato y lo hubieran evacuado, 20 metros, 30 metros más adelante se hubiera quedado bloqueado por el tráfico en ese momento. Dato interesante que a lo mejor habría que tener en cuenta, personal de seguridad que se encarga de este tipo de cosas, para cuando sea la hora de sacar al candidato, de ver el tráfico existente y a lo mejor retrasarlo porque hay un tráfico que es imposible de evitar, o tomar medidas alternativas como bloquear las calles para salir. Eso evidentemente si es seguridad pública, que puedan cortar tráfico, etcétera. Pero bueno, después nos fijamos en los escoltas. Y personalmente pienso que ninguno lleva chaleco de protección balística. O ya no solamente los escoltas, sino el personal policial alrededor. Llevan unos chalecos como de abrigo, vamos a llamarlo así, pero juraría que intentando mirar con un poco de forma inquisitiva, vamos a llamarlo así, debajo de las prendas, intentando ver si se puede dilucidar qué hay debajo de las prendas, parece que no hay ningún equipo de protección balística bajo la ropa. Evidentemente el del candidato tampoco. Y vemos que los escoltas se centran mucho, que esto suele pasar cuando es una autoridad importante y a lo mejor es la primera vez que la gente está sobre el terreno dándole seguridad a esa persona, se centra más en mirar como espectador al candidato, porque es una persona relevante, es una persona famosa, porque no tiene trato diario con él, que ya se le haya quitado ese rollo de mirar los próximos, y se centran más en mirarlo a él como si fuera también un usuario más que vaya a observar con una visión privilegiada por la primera línea, y no miran hacia afuera, ¿de acuerdo? Es decir, están concentrados en el candidato, todo el mundo está mirando al candidato, incluso el personal de protección. Y podemos decir, bueno, uno o dos escoltas o personal de seguridad puede hacer esta labor, sí, porque hay temas de abrirle la puerta para meterlo rápidamente, que no se tropiece, tal. Bueno, porque también recordemos que proteger la imagen del candidato es importante. La imagen me refiero a caídas, e incluso una cosa que se ha visto aquí reciente, bueno, en los últimos años, tanto en territorio nacional como Macron, de que por estar cerca de unas personas sin filtrar, le dan una cachetada, otros le tiran un huevo, en territorio nacional pues le dan un puñetazo en la boca y bueno, en la cara. Y bueno, entonces tenemos que... Pero claro, todo esto tiene que estar ensayado. Parte del personal de seguridad debe estar concentrado en el candidato y otro mirando hacia afuera. ¿De dónde van a venir las amenazas? Pues desde fuera. Pues ahí es donde tiene que estar el personal de seguridad dando vigilancia y seguridad hacia el exterior. ¿Y dónde es lo que tenemos que mirar? Evidentemente, las manos. Con las manos es con lo que más nos pueden atentar. Como hemos dicho, una navaja, que nos tienen un huevo, un arma de fuego, como en este caso, y ya no queremos ir a temas de explosivos y tal. Pero bueno, vemos que meten al candidato y una vez el candidato está dentro del vehículo, muy probablemente en el otro lado del vehículo, en la otra ventanilla, no había nadie de seguridad. Y cuando el protegido se introduce en el vehículo, antes de terminar de cerrar la puerta, comienza por lo menos, eh, a ver, según los periódicos hay distintos números de cartuchos percutidos, ¿no? Pero bueno, se escuchan unos 20 cartuchos de forma clara en este breve vídeo de 17, 18 segundos, cómo se disparan contra el candidato. Entonces, vemos que han fallado muchas cosas.
el tercer círculo, ¿no? Que es el que filtra, que tampoco hay que ser dogmáticos en esto, pero bueno, un círculo que sea el encargado de que las personas que están más próximas estén mínimamente filtradas, aunque no sean filtradas en bases de datos, filtradas en que no porten armas, ¿de acuerdo? Ya sean navajas, o armas blancas o armas de fuego. Después, el círculo de seguridad, ninguno lleva protección balística. Después, el candidato se podría hacer a lo mejor, aunque públicamente finja que no lleva chaleco, que mira que no tengo miedo, etc, etc, con la cantidad de ropa que llevaban, le podían haber puesto un chaleco debajo y no se notaba. Es decir, hace su mitin en público, aquí estoy yo, no tengo miedo, no sé qué, lo pasan por una oficina, le ponen un chaleco, le abrochan la chaqueta y el chalequito este que tiene como de abrigo, lo sacan y lo meten en el coche. Y aparentemente es la misma persona, pero lleva un chaleco de protección balística que a lo mejor le podría haber dado un mínimo más de posibilidades, aunque dicen que hay impactos que le dieron en la cabeza, pero bueno, que ya saben que la seguridad no es todo o nada, si no hay niveles de seguridad. Y después no tener previsto que la gente esté apartada, ¿no? La población esté apartada y no tener un escolta o varios escoltas en el otro lado del vehículo, máxime cuando el vehículo no es blindado. Entonces ese personal debería estar puesto ahí, con protección balística también, evidentemente, protegiendo esa ventana y atento a las manos de las personas que están alrededor. ¿Para qué? Para poder intentar, en la medida de lo posible, alertar arma y reaccionar a la amenaza en la medida de lo posible. Hemos visto también la pobre mujer. Primero hemos visto como el medio traslado que hace al hospital de aquella manera y cómo lo meten ya posiblemente con unas heridas bastante más que palpables, que la persona no iba a salir con vida, cómo lo meten de forma rápida como en un hospital cercano, etc. Bueno, hemos visto también que, y si no lo han visto, les recomiendo que lo vean, lo tenemos en el canal de Telegram, el vídeo de la mujer de este hombre, de Fernando Villavicencio. Y la pobre, entre lágrimas, dice que la seguridad falló, que tenían que haberlo sacado por detrás, que el general que fue al evento lo sacaron por detrás, que tenía que ir con un vehículo blindado. Es decir, la pobre mujer se aferra a medidas de seguridad que se tenían que haber tomado. Y que, a ver, no pongo la mano en el fuego, pero estoy muy seguro que su marido era el propio que no quería tomar esas medidas de seguridad, que había renegado de asesoramiento que muy posiblemente se lo asesoraron sus escoltas. Ya hemos visto que en mítines anteriores decía que le habían recomendado llevar chaleco y no lo llevaba y se vanagloriaba de ello. Pues la pobre intentando poner paños a posteriori, ¿no? También es interesante si alguno de aquí tiene una labor de liderazgo, de jefe, de labores de seguridad, como por mucho que el político haya sido el mismo que renegaba de llevar cualquier tipo de seguridad, cuando lo matan, a quien le van a buscar las cosquillas o a quien le van a buscar a señalar es al jefe de seguridad. Es decir, esto lo digo porque muchas veces, bueno, no voy a decir nada porque no quiero quedar mal, no me quiero enfrentar con el protegido, ¿de acuerdo? Evidentemente, si son varios los escoltas, todo esto se debería de canalizar a través del jefe de escolta y el jefe de escolta debería de mediar tanto por la seguridad de los agentes como la seguridad del protegido e intentar, como siempre, navegar entre dos aguas e intentar tener un equilibrio. Pero aquí se ve perfectamente que la seguridad era nula. Es decir, un meeting, es que sobre todo lo del meeting que sea un meeting político, es decir, que todo el mundo públicamente sabía que iba a estar ahí, era una llamada de atención. Y con las amenazas que ya había recibido, tanto de crimen organizado, e incluso no descarto, del mismo mundo político local, local me refiero de su país, pues llevaba una seguridad muy baja y seguramente todo esto estaba motivado porque era una campaña electoral y quería dar una imagen distinta. Evidentemente también han muerto otras personas que no era el propio candidato, también ha habido otros heridos que no era el propio candidato. Es decir, todo un desastre que se podía haber evitado
mitigado o ponerlo más difícil. Pero simplemente aquí un pistolero, un sicario, una persona armada, solo uno, con un mínimo de pericia en el uso del arma de fuego y, y conocimiento, vamos a decirlo así, del mundo de la protección o de la seguridad, es decir, de cuándo es el momento oportuno o más complicado para realizar el atentado, como hemos dicho, en Sudamérica lo llaman cremalleras, creo, y aquí lo vamos a llamar transiciones, donde se atenta contra los protegidos siempre, casa-coche, coche-casa, coche-trabajo, trabajo-coche, o trabajo-gimnasio, gimnasio-trabajo, perdón, coche-iglesia, iglesia-coche, es decir, eso se llaman, en Sudamérica lo llaman, creo, cremallera. Y aquí lo vamos a llamar transición. Entonces, en esos momentos de transicionar, es el momento más peligroso de nuestra labor de protección de personas. Por lo tanto, hay que optimizar al máximo y estar alerta. Por lo tanto, que se nos acerque una turba que no se puede filtrar, que no se puede mirar todas las manos, que no haya el personal necesario de seguridad. Es más, creo que he visto un artículo donde él decía que había renunciado a su escolta. No sé si esto es verdad o que había renunciado a lo mejor en vez de llevar un dispositivo de 10 personas, a llevar a lo mejor 5, es decir, intentando mitigar esa imagen pública de seguridad, ¿no? Y a lo de estar fuera de o alejado de la población. Y con este fatal desenlace, la verdad que también la mujer al final de ese vídeo dice unas palabras muy interesantes sobre la decadencia del país, que, y otra serie de cosas que no quiero decir aquí, pero les recomiendo que lo vean, pues, porque es muy interesante, pese a la situación de shock emocional que está viviendo la señora, la claridad con la que hace un análisis de situación de la seguridad. Pero bueno, no nos queremos seguir extendiendo. Decir que la policía colombiana y el FBI como que quieren participar o están colaborando con las investigaciones de cómo ha sido esto, que hay posibles vínculos con narcotráfico y posibles vínculos con políticos de allí, que hayan habido, creo que eran por lo menos 6 u 8 detenidos ya vinculados a este asesinato. Y como moraleja final al personal de escolta, que es lo que queremos tratar aquí, no el hecho en sí, sino la labor técnica de protección, recordar que por mucho que el protegido quiera una labor de cero seguridad, que a nosotros también nos pueden llevar por delante, y a lo mejor uno tiene que plantearse decir, pues mira, esta persona no quiere seguridad, está cometiendo fallos de seguridad o nos estamos exponiendo demasiado sin sentido, porque alguno puede decir, bueno, nos han matado, pero una labor súper elaborada, que no se podía prever, oye, los trabajos tienen un riesgo, vale, pero estas cosas se podían prever, eran cosas de muy baja nivel de seguridad, y a lo mejor tú como escolta deberías decir, oye, pues yo no quiero participar más en esto, me voy con otro protegido, me voy a otro tipo de trabajo, si soy policía paso de seguridad de escoltas a patrullar las calles y buscar una alternativa. Y los jefes de escolta, recordar, por mucho que nosotros asesoremos, oye, asesoramos este tipo de seguridad, que después el protegido o el departamento de protocolo no quiere hacernos caso, al final a quién le van a buscar las cosquillas, al final a quién se va a señalar, a ti. Por lo cual también es interesante, a modo de taparnos un poquito las vergüenzas a futuro, dejarlo por escrito. Hacemos un informe a la autoridad competente con registros de entrada y que nosotros tengamos, se asesora, aumentar las medidas de seguridad, se asesora al candidato por material de protección balística, no sé, las medidas que nosotros queramos implementar y dejarlo por escrito. ¿Para qué? Por si después pasa esto, nosotros poder decir, no, no, nosotros le asesoramos sobre aumentar la seguridad y él no quiso y ya lo dejamos registrado, ¿de acuerdo? Porque después al final, donde digo Diego, aquí nadie, no, no, yo no sabía nada, los de protocolo, no, no, a mí nadie me había dicho que había que aumentar las medidas de seguridad y al final, al que le busca las cosquillas es al jefe de seguridad. No nos queremos seguir extendiendo. Espero que les haya gustado el vídeo o el podcast en este caso y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.